Entonces, vamos a partir con el eje de conjuntos numéricos, específicamente este día lunes con el tema de M1, números naturales y enteros, que es nuestra primera parte. Y aunque parezca loco, pero en el tema de números naturales y enteros se pueden preguntar muchas cosas y de repente cosas bien complicadas, ¿ya? Mezclándolas con álgebra y cosas así. Entonces, aquí hay que enfocarse en los tipos de conjuntos numéricos que fueron como naciendo desde un comienzo. Y el primer conjunto numérico que aparece es el conjunto de los números naturales. Eso es como lo primero que aparece. Y este conjunto se caracteriza por esta forma, se denota así, como una n, ¿cierto? Y es un conjunto que se puede escribir por extensión como uno, 2, 3, 4, hasta el infinito. Es decir, es el conjunto que nace por la necesidad de poder contar. Esa es la idea, por eso nace en la humanidad, de poder contar. Va de uno en uno, tienen antecesor y sucesor, ¿cierto? Y tiene un primer elemento, que es el uno. Entonces, en ese tiempo, cuando estaba la matemática recién como naciendo, estaba solamente este conjunto, y este conjunto se empezaron a dar cuenta las personas de ese tiempo, que eran muchos años atrás, que era limitado. O sea, por ejemplo, llegó un momento en que dijeron, ya, esto nos enseña a contar, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos que contar algo y hay cero cosas? En ese tiempo no se llamaba cero, pero hay como nada. ¿Cómo podemos representar eso con nada? Y ahí aparece el conjunto de los cardinales. Entonces, el conjunto de los cardinales solamente se agrega al cero. Entonces, este conjunto de los cardinales, que se llama como n sub 0, es la unión entre los naturales y el elemento cero. Y el cero, a diferencia de muchos que creen, fue creado por los mayas, no por los griegos, los babilonios, las antiguas civilizaciones, sino que hasta hace un tiempo atrás se pensaba eso, pero fue creado por los mayas. Fueron los primeros que justamente hablaron del cero en su calendario. ¿Ya? Y es un conjunto también ordenado, infinito solamente para el lado derecho, y que tiene como primer elemento el cero. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que va ocurriendo? Tenemos este diagrama hasta ahora. Está los números naturales, ¿cierto? Luego nace el conjunto de los cardinales, que son los n sub 0. Y luego la humanidad también dijo lo mismo. O sea, ya tenemos el uno, el 2, el 100, el 1000, el que queramos, y tenemos el cero. Pero, ¿cómo podemos, por ejemplo, representar cosas que representen deuda, cosas que estén debajo del mar, ¿cierto? Y por necesidad, y ojo, los naturales y los cardinales fueron creados y después de cientos de años en la humanidad fueron creados los enteros. Entonces, los enteros llegan como a satisfacer esa necesidad de expresar la deuda. Y ese conjunto es más grande, ¿cierto? Es un conjunto donde lo único que hace es que aparezcan los negativos. Y ahí llegó a completar esto de que ahora va a ser un conjunto infinito para ambos lados, en donde los enteros yo los podría llamar perfectamente así, ¿cierto? Los z son la unión de los naturales unidos con el cero, y ahora se le une un conjunto que se llaman los z negativos, que serían, que serían justamente ese conjunto nuevo que aparece y, y llega a responder muchas, muchas preguntas, como por ejemplo también a contestar una pregunta súper simple, porque, por ejemplo, con los naturales yo podía sumar, ¿cierto? Podía multiplicar, podía dividir, pero, por ejemplo, cuando hacíamos una sustracción en los naturales, los matemáticos se percataron que habían ciertas restas que no se podían hacer. Porque, por ejemplo, si yo hacía, por ejemplo, un 4 menos 9, se dieron cuenta de que eso que estaba ahí no pertenecía a los naturales. Porque si yo tenía 4 objetos y le quitaba 9, para ellos como que no había respuesta. Entonces ahí dijeron, entonces es como una deuda, quedo como debiendo algo, ¿cierto? Entonces eso le vamos a agregar una rayita al lado izquierdo, y eso va a representar que está en deuda, ¿ya? Eh, entonces,
el conjunto de los números enteros tienen, todos los números tienen antecesor, todos los números tienen sucesor y además es un conjunto ordenado. Pero hasta ese instante era un conjunto igual discreto, porque, por ejemplo, si nos fijamos hasta ese instante no están las fracciones que aparecen muchos años después, y es un conjunto que entre el 1 y el 2 no hay nada. Y sabemos actualmente, y yo creo que tú también lo sabes, de que entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Entonces, hasta ese instante los números enteros eran un conjunto potente pero discreto, ¿ya? Entonces, como te decía recién, aparece el tema de que si n es un número entero, entonces el antecesor de n es n-1, o sea, quitándole 1, y el sucesor es n más 1. ¿Ya? Entonces esto en la recta numérica. En la recta numérica se ordena como mi n, ¿cierto? Y siempre al lado derecho está el sucesor y al lado izquierdo, perdón, está el antecesor. ¿Sí? Y así es como se representa en la recta numérica. Los números enteros también poseen neutro aditivo, ¿sí? El neutro aditivo que es único, sabemos que el neutro aditivo es el 0, entonces el 0 es el neutro aditivo, pues para cualquier número x se cumple de que x más 0 es x, o sea, es el número que de alguna forma es neutro en la suma. Eso se llama el neutro aditivo. Y también tenemos el neutro multiplicativo, que es una propiedad de los números enteros, que es el 1. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cualquier número multiplicado por 1 siempre da el mismo número, ¿ya? Entonces, para cualquier número x que es entero, se cumple de que x por 1 es x, ¿ya? Ahora, subiendo un poquito con el tema de las propiedades, también el tema de los números enteros tiene el tema del inverso aditivo u opuesto, ¿cierto? Que también se le llama opuesto. Que esta propiedad es súper importante porque me dice de que todo número entero tiene un inverso aditivo. ¿Y cómo lo puedo caracterizar? Por ejemplo, para cualquier número a que es entero, siempre va a existir el opuesto que es menos a. ¿Y por qué es el opuesto? Porque si yo lo sumo, me da el neutro aditivo. Es decir, por ejemplo, si tengo el 3, yo puedo encontrar el inverso aditivo o el opuesto que sería el menos 3. ¿Y por qué es el opuesto? Porque si yo lo sumo, vuelvo al neutro. Esa es la idea. Entonces, para cualquier número x, si yo le sumo su opuesto, este va a dar como resultado el neutro aditivo, que es el 0. Y así es que aparecen todas estas propiedades. Hay muchas más propiedades. Ya, por ejemplo, está la propiedad de clausura, incluso, que te la puedo mencionar también. Está la propiedad de clausura, que dice que por ejemplo, para un número entero a, si yo le sumo un número entero b, esa suma siempre va a pertenecer a los números enteros. Para todo a, b perteneciente a los enteros. O sea, ¿qué es lo que me dice la propiedad de clausura? Me dice que si yo tengo dos números enteros cualesquiera, los que tú quieras, ¿ya? Si los sumas, siempre el resultado va a ser un número entero. Siempre. Es como la propiedad de clausura. Para dos elementos cualesquiera enteros, la suma es entera. Y lo mismo ocurre con la resta, porque acuérdate que la resta es una suma. Entonces, si yo resto dos números enteros, también me da un número entero. Y esta propiedad de clausura también se cumple para la multiplicación. La multiplicación también es cerrada para los números enteros. Ahora, ¿dónde está como el pero? Que en la división no se cumple la ley de clausura en los números enteros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 4, lo divido en 2, ese resultado es 2, ¿cierto? Y ese resultado sí pertenece a los enteros. Ya, ese es un ejemplo que sirve. Pero, por ejemplo, si tomo el 4 y lo divido en 3,
como el 3 no cabe justo en el 4, ese resultado no pertenece al conjunto de los enteros. Por lo tanto, incluso esa fue de las causantes de por qué después nace el conjunto de los racionales, porque van a haber ciertas divisiones que no van a ser exactas, ¿ya? Entonces, para la clausura se cumple la suma, la resta, la multiplicación, pero la división no se cumple, ¿ya? Que eso igual, harto ojo, porque hay preguntas de la PAES que son así, y después la vamos a ver incluso, así como ¿cuál de las siguientes aseveraciones con las propiedades de los números enteros es verdadera? Y te dan 4 alternativas, ¿cachai? Entonces te pueden decir, ¿la propiedad de clausura se cumple en el conjunto de los números enteros? Falsa. ¿Cachai? Entonces hay que ir viendo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Todo clarísimo? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, y en el tema de los números enteros, existen, por supuesto que para poder resolver un ejercicio no puedo, por ejemplo, así mandarme las partes y resolver como yo quiera, porque hay que seguir alguna ley, ¿cierto? Alguna regla. Y para esto está la prioridad de las operaciones. Y en este sentido está el famoso Papo Mudas, que también se conoce, me parece que en la rama alemana también de repente lo conocen como algo de punta raya o raya, no sé, punto raya, algo así. eh, que se dice de que si tú tienes un ejercicio combinado de muchas operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, paréntesis, potencia, siempre tienes que comenzar con los paréntesis. Esa es como la prioridad número uno. Y acá yo coloqué entre paréntesis justamente, siempre de izquierda hacia afuera. Perdón, de dentro hacia afuera. ¿Ya? Luego, una vez que ya tengas reconocidos cuáles son los paréntesis y los resuelvas, siempre se prioriza las potencias y las raíces por sobre la multiplicación y la división. Y aquí harto ojo, porque de repente aparecen ejercicios en los cuales uno dice, a ver, ya, pero tengo multiplicación y división juntas. ¿Qué hago primero? La PAES lo que dice es siempre de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo, si te aparece 8 por 2 dividido 4, ¿cierto? Aquí la priorización me dice, primero multiplica y después divide, porque primero tienes que ir de izquierda, o sea, 8 por 2 es 16, y luego lo divido en 4, y esto me da 4 como resultado, ¿sí? Y si te fijas, si yo lo hubiese hecho de la otra forma, por ejemplo, alguien dice, voy a dividir primero, parte por el lado derecho de forma errónea, hace la división, y 2 dividido 4 es 0,5. Y si después el 0,5 lo multiplica por 8, bueno, en este caso me parece que me va a dar lo mismo, ¿no? Sí, me va a dar lo mismo que abajo, pero es una casualidad. Hice un mal ejemplo. ¿Sí? Pero se supone que es siempre de izquierda a derecha. Ya esa es como la prioridad. Y al final, lo último que queda, lo último, son la suma y la resta. Ya eso es como lo final que se hace. ¿Sí? En ese caso, ¿estás claro con eso o de repente te complican los ejercicios que son como de esa forma? Ya, perfecto. Ya, después, bueno, después más adelante tengo como ejercicio ejemplos preparados para que veamos cómo estos ejercicios cómo se resuelven. Entonces, esta regla también es conocida como papo muda, ¿ya? Yo por lo menos me acuerdo siempre así como, el papo muda. ¿Y por qué papo muda? Porque se separa en las siglas, ¿cierto? Pa por paréntesis, después po por potencia, la mu por multiplicación, la d de división, a de adición y la s de sustracción. Entonces es como el orden que sigue, si es que a alguien de repente se le olvida. ¿Ya? Ahora, después que uno resuelve tanto ejercicio en la época escolar y sobre todo después preparándose para la PAES, esto se hace súper cotidiano y súper monótono porque uno ya sabe qué es lo que tiene que resolver. ¿Ya? Acá también coloqué algunas cosas que son súper elementales,
ya que se conocen, pero que igual es importante sabérsela. El tema de los cuadrados perfectos y los cubos perfectos, que aparecen de repente muchas veces señalados en las pruebas PAES o en la antigua PSU. Entonces, los cuadrados perfectos son aquellos como valores, ¿cierto? Naturales que pertenecen a los enteros positivos, pero que, o también lo podríamos definir como que poseen raíz cuadrada perfecta, ¿cierto? Por ejemplo, el 36 es un cuadrado perfecto porque su raíz cuadrada perfecta es 6, es un número natural, entero. Entonces, es importante sabérselo, por lo menos hasta el 100, hasta el 144, ¿cierto? Que son como los cuadrados perfectos típicos. Y los cubos perfectos también, si bien aparecen menos, pero igual es importante sabérselos por lo menos hasta el 216, que es 6 al cubo. Acá tenemos 1 al cuadrado, tenemos 2 al cuadrado, tenemos 3 al cuadrado. Así se van como ejecutando los cuadrados perfectos, ¿cierto? Y acá tenemos 1 al cubo, 2 al cubo, que 2 al cubo es 8, no es 6, que muchos piensan que es 6. 3 al cubo, 4 al cubo, 125, que es 5 al cubo, y 6 al cubo. Eh, Ojalá sabérselos de memoria, Felipe, ya porque te ahorran mucho tiempo en la futura prueba. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí, dudas, consultas, nada, observación, no sé, algún comentario, ¿no? No. Sí, sí. Sí, mira, en los cubos, eh, yo diría como hasta el 6 al cubo, hasta el 216 es como lo básico. Ya después, bueno, y si de repente uno no se lo sabe, uno multiplica nomás. Ya, por ejemplo, 7 al cubo es 7 por 7 por 7, ya, pero ojalá hasta el 216. Son los más típicos, pero los que más entran siempre son el 8, el 27, son como los típicos. ¿Ya? Y los cubos perfectos son los que poseen raíz cúbica perfecta, po. Esa es la idea. Ya, entonces, ya, uno va avanzando en esto porque uno dice, este tema es súper facilito, ¿cierto? Números enteros, los negativos solamente, los positivos, el cero. Pero igual, fíjate que los números enteros tienen muchas cosas, o sea, porque es como la base de todo. Entonces, acá aparecen lo que son dos conceptos fundamentales, que son los múltiplos y los divisores. Eh, entonces, vamos definiendo qué significa cada cosa. Me dice acá que la definición dice si n y m son dos números naturales, o sea, acuérdate que también los números naturales son también mencionados como los enteros positivos. Los enteros positivos son iguales que los naturales, ya porque de repente te lo pueden mencionar en la PAES. Y me dice que consideremos la división n dividido m. Entonces, me dice que esa división n dividido m va a pertenecer al conjunto de los naturales. Entonces, si esa división pertenece al conjunto de los naturales, entonces diremos que n es múltiplo de m, o también podemos decir que m es divisor de n. ¿A qué me refiero con esto? Coloquemos una división que sea un elemento de los naturales. Por ejemplo, 27, si lo divido en 9. Esa división es exacta, ¿cierto? Porque uno dice, cabe justito, uno dice. Matemáticamente uno dice, al hacer la división, el cociente es 3 y el resto me da 0. Cuando el resto es 0, significa de que la división es exacta. Entonces, ¿y esto cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque si yo tomo el divisor y lo multiplico por el cociente, me tiene que dar el dividendo, que es el 27. Eso es lo que uno hace para comprobar una división, ¿sí? Entonces, si ocurre eso, uno puede decir dos cosas: que el 27 es múltiplo de 9,
Y podemos decir también de forma contraria de que el 9 es divisor de 27. Ese es como el juego de palabras que uno ocupa. Entonces, fíjate que los múltiplos de 9 son infinitos. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a nombrar los múltiplos de 9, que se coloca así como m, paréntesis 9, los múltiplos de 9 van a ser el 9, el 18, el 27, ¿cierto? El 36, infinito. Entonces, uno dice los múltiplos de 9 es como la tabla del 9. Claro, pero la tabla del 9 es infinita. No es 9 por 10 nomás, sino que 9 por 800, 9 por 1000, lo que tú queráis. Entonces es un conjunto infinito. En cambio, si yo quiero calcular los divisores de 9, los divisores de un número cualquiera siempre son acotados. Es un conjunto finito. Porque acá sería el 1, que el 1 divide a cualquier número, el 3 y el 9. Siempre en los divisores está presente el 1 y el mismo número. Y los otros son los que están entre medio. Entonces fíjate que acá tengo 3 elementos. Entonces, insisto en esto de que acá, por ejemplo, este conjunto es infinito. Y en cambio este conjunto siempre es finito. Ahí, finito, sin tilde en la I. ¿Ya? ¿Lo captabais eso? Sí, sí. Es un concepto que muchas veces eh, se enreda porque además que, mira, una, así como algo que pasa entre los profes es que yo encuentro que no se habla mucho de este tema en las clases, de los múltiplos divisores. O sea, ¿dónde se habla mucho cuando tenéis que calcular después el mínimo como un múltiplo? Por el tema de las fracciones, que tenéis que sumarlas, tenéis que calcular el mínimo como un múltiplo, pero los chicos no saben muchas veces lo que es un múltiplo o lo que es un divisor, ¿ya? Ahora, claro, porque este contenido igual, este contenido de múltiplos y divisores se ve cuando en quinto básico, en sexto básico, y después como que se deja mucho, ya se asume como visto. Entonces aquí tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, todo número es divisor de sí mismo. O sea, eso es esencial. Todo número es múltiplo de sí mismo. El 1 es divisor de cualquier número. Y esto también es importante, que son como dos propiedades súper buenas, que son que los divisores de un número son siempre menores o iguales al número. No pueden ser más grandes. Y claro, es algo lógico, porque yo no puedo decir, por ejemplo, el 16 es divisor del 9. Es imposible, porque ya si hago la división, me va a dar 0, algo. ¿Cachai? Entonces, y mira, otra propiedad que también se cumple harto, que es bien interesante, no sé, a ver, coloquemos por ejemplo los divisores de 36. Aquí son más. Entonces, los divisores de 36, por ejemplo, acá sería el 1, sí o sí el 1, me aseguro con el 1. El 36 como es par, el 2 también lo divide, exacto. El 3, el 4, el 6, ¿cierto? Después nos saltamos, parece, el 9, el 12, y me parece que después vamos al 18, ¿no? Y fíjate que el 18 se cumple con que es la mitad del 36, ¿cierto? Entonces, una técnica, un primer tips que te voy a dar para el tema del cálculo de los divisores de un número, es que cuando uno llega al que está al medio, después obligatoriamente tenéis que saltarte al último, al mismo número. Entonces, el siguiente es el 36. Y es como, no sé si lo veis, pero es como algo bien lógico, porque si yo llego a la mitad del número, los que vienen después, antes de sí mismo, no pueden ser divisores, es imposible. Y velo con cualquier número par. Con cualquier número par. Por ejemplo, los divisores de 8. El 1, el 2, el 4. Llegué a la mitad.
y el otro es el mismo, el 8. Entonces, porque de repente algunos chicos que no saben esa técnica empiezan ya el 4 y después ven, el 5 lo divide, no, el 6 lo divide, no, el 7 lo divide, no, no, del 4 al 8 al tiro y listo, porque es la mitad, ¿ya? Todas estas cosas uno dice, son cosas como bien, bien lógicas, bien como uno las entiende, pero te pueden preguntar cosas así en la PAES, en la nueva orientación. Y lo otro que te dice acá que es súper interesante, la 5, que dice que los múltiplos son siempre mayores o iguales al número. Siempre mayores o iguales. Y claro, porque uno, si lo vemos desde el punto de vista que los múltiplos son como la tabla, la típica tabla, la tabla del 6 parte de 6 por 1. Entonces, el mínimo, el más chico de los múltiplos del 6 es sí mismo. Entonces no podéis partir desde antes, ¿cachai? Entonces 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4. Los múltiplos de 15, 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4. Entonces siempre los múltiplos son mayores o iguales al número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, muy buena pregunta. Porque los múltiplos y los divisores se definen como un subconjunto de los naturales. Entonces, en los naturales no está el cero. ¿Cachai? Mira, no hay una respuesta como tan, así como tan explicativa, así matemática, sino que es como un consenso matemático que se hizo a través del universo matemático en todos los países y los divisores y los múltiplos tienen que sí o sí ser un subconjunto de los naturales. Incluso, fíjate acá arriba, cómo se define acá arriba. Ahí te lo estoy acercando. Dice que parte de que N y M son números naturales. O sea que ya evita que sea cero. ¿Cachai? Claro, claro, claro. Exacto, claro, exacto. Sí, porque ya esas son preguntas mucho más elevadas y ya no es como tipo PAES, son como más de universidad. Porque, ojo, o sea, a ver, igual el menos 2 divide, el menos 2 igual es un divisor de, por ejemplo, del 6, ¿ya? Pero para la PAES, los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3, llegué a la mitad, el 6. ¿Me entiendes o no? Porque si no, los divisores de 6 serían infinitos. Si tomo todos los negativos también, no sé, como serían muchos más. El menos 1, el menos 2, etcétera. ¿Ya? Eh, ya. Espérate, que voy a cargar se me va a descargar el computador. Ya, entonces, eso tiene que ver con los múltiplos divisores, que son súper importantes en lo que viene también después incluso. Y están también acá, por ejemplo, los famosos números pares e impares, que también son un subconjunto de lo que son, por ejemplo, el conjunto de los enteros. Dice que un número es par si es múltiplo de 2 y es impar si no es par, o sea, si no es divisible por 2. Y acá me dice que el número cero es par. ¿Ya? Aquí hay que tener harto ojo porque, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, para las antiguas PSU, pruebas de selección universitaria, lo mismo pasaba, de que se consideraba como el conjunto de los pares como desde el 2 para adelante. Pero si en la prueba PAES a ti te preguntan por el tema del cero, igual hay que considerarlo par. ¿Ya? Porque lo consideran justamente par el cero. ¿Y por qué se considera el cero como par? Porque el cero es un número que es divisible por 2, ¿ya? O el cero se puede expresar como cero por 2, como el doble de algo, y el doble de cero, ¿ya? Entonces, aquí aparecen simbólicamente, si n es un número entero, entonces 2n,
que sería 2 por n, ¿cierto? Representa algebraicamente un número par. Y 2n menos 1 y 2n más 1 representan números impares. Que eso es súper fundamental porque de repente eso tiene que ver con el lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces, 2n representa un número par cualquiera. ¿Por qué se coloca como 2n? Porque, por ejemplo, si yo le voy dando valores a n, el n es igual a 1, me quedaría 2 por 1, que sería el primer par. Si yo, por ejemplo, le doy el valor 2 a n, entonces me queda 2 por 2, que es igual a 4. Entonces así puedo ir obteniendo cualquier par, el que sea. Si n, por ejemplo, le doy el valor 90, puedo obtener el valor de un número par que está un poquito más alejado, que sería 180, que es un número par. ¿Ya? Y de la misma forma, yo puedo, por ejemplo, obtener un número par, pero el sucesor. Por ejemplo, yo te digo, si 2n es un número par, la pregunta es, ¿cuál es el sucesor? Es el sucesor y el antecesor par. Entonces, si 2n representa en la recta numérica, por ejemplo, tenemos un número par cualquiera, 2n. ¿Cómo puedo representar el antecesor y el sucesor de ese número par, pero en álgebra, pero que sea par? Eso. Perfecto, 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 súper bien. Porque muchos de repente se equivocan y dicen lo que tú comentaste en un comienzo, que yo creo que te confundiste con el tema de 2n más 1, ¿cierto? Porque 2n más 1, si tú a un par le sumas 1, vas a obtener un impar. ¿Ya? Y eso es súper importante. Ahora, un número impar se representa ahora, puede ser representado de dos formas, como 2n menos 1 o como 2n más 1. Pero, ¿por qué dos formas? Porque depende de qué conjunto pertenezca el n. Si acá, por ejemplo, el n pertenece a los naturales, ahí el n es 2n menos 1. ¿Por qué? Porque el primer natural es 1. Entonces uno reemplaza 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Obtengo el primer impar. En cambio, si te fijas, si yo ocupo en el 2n más 1 el mismo n natural, no voy a partir desde el 1. Voy a partir desde el 3 porque si yo reemplazo acá el 1, 2 por 1 más 1, y ese acá, ¿qué número obtengo? El 3. Entonces dejo de lado el 1, el comienzo. Entonces en la segunda formulita, lo que hago acá es que defino el n como cardinal, perdón. Entonces, si lo defino como cardinal, ya no parto desde el 1 como n, el n parte desde 0. Entonces, si el n es 0, me queda 2 por 0, 0, y 0 más 1, 1. Y ahí obtengo el primer impar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque puede ser definido de dos formas distintas. Ahora, la PAES en una pregunta tiene que decirte, o sea, con n natural o con n cardinal. ¿Ya? Acuérdate que el conjunto de los cardinales, que parten desde el 0. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Nada? ¿Estamos bien? Maravilloso. Ya, y tenemos acá también de estas como reglas que se cumplen siempre, que ojo, que también de repente uno las trabaja cotidianamente en matemática, las encuentra súper lógicas, pero que son súper importantes. Que cuando uno suma y resta números enteros, se cumplen ciertas reglas.
por ejemplo, si yo sumo dos pares, siempre me va a dar un par. O si yo resto dos pares, siempre me da un número par. Siempre, siempre, siempre. Tiene que ver con el tema, esto se llaman reglas de paridad, ¿ya? Que se ocupan mucho en la Olimpiada Matemática incluso. En cambio, si yo sumo... Espérate un poquito. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oh. Como esta última parte, están estas reglas de paridad que también son súper importantes tenerlas presentes, que tiene que ver con la suma y resta de números enteros y también con la multiplicación y la división. Entonces, cuando sume dos pares o reste dos pares, siempre el resultado va a ser un número par. Lo mismo va a pasar cuando el tema de sume impar con impar o reste impar con impar, pero ahora me va a dar un número par, ¿ya? Ejemplo, 5 más 3 no me da un impar, me da un par, ¿ya? O si resto, por ejemplo, 7 menos 1, no me da un impar, sino que me da un par, ¿ya? Y el tema de la paridad también se cumple, pero cuando son con paridad distinta. Si yo sumo un par con un impar, ahora sí obtengo un impar, y cuando tengo un par menos un impar, me da un impar. Que es como algo bien enredado decirlo, pero por ejemplo, si tengo 4 más 5, si la paridad es distinta, me da un impar. Y lo mismo con la resta. Si tengo, por ejemplo, 11 y le quito, por ejemplo, un número par 8, eso me va a dar 3, que es un impar. ¿Ya? Ojo, porque uno vuelvo a insistir con esto, porque se enseña. Porque uno dice de repente de que son cosas bien lógicas. Yo las sé porque las hago diariamente, ¿cierto? Porque sé sumar y sé restar números enteros. Pero te pueden aparecer de repente como preguntas PAES, así como con propiedades, ¿cachai? Sea un n y un m, dos números enteros cualesquiera. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Entonces te dicen, si n es positivo, si n, perdón, es par y m es impar, su multiplicación será siempre un número par. Entonces tenéis que ir viendo cuál es verdadero o falso. Y eso son las preguntas que muchas veces les complican a los estudiantes, ¿ya? Y las reglas de la multiplicación y división, que estas son, yo diría que son un poquito incluso más importantes que las otras, que son que cada vez que yo multiplique dos pares, eso me va a dar un par. Par por par es par. Cada vez que yo multiplique dos impares, siempre el resultado va a ser impar. Y en cambio, con que ya me aparezca un par en la multiplicación, el resultado siempre va a ser par. Mira lo que te dije recién. Siempre que aparezca un número par en una multiplicación, incluso puede ser una multiplicación con 4 números, por ejemplo, 4 por 3 por 5 por ejemplo, no sé, por 7, yo ya sé que ese resultado es par. ¿Por qué? Porque este elemento que está acá, como es par, que se puede escribir como 2 por 2, ya sé que si yo uno todo eso que está acá, todos esos factores, no me interesa el resultado que tenga eso que encerré, porque todos esos están multiplicándose por 2. Entonces, si están multiplicándose por 2, significa de que es un número par, porque un número par se representa como 2 por algo, 2 por n. Entonces, es como que todo eso que está encerrado es mi n y tengo un 2 por n. Y eso ya sé que es un par. Entonces, eso es súper importante saberlo. ¿Ya? ¿Dudas, consulta ahí, Felipe? ¿No? Buenísimo, ya. Maravilloso. Ya, entonces acá tenemos esto. Vámonos para la próxima, si alcanzamos a ver esto. Ya, aquí esto también es algo que los estudiantes poco manejan, ¿ya?
algunas reglas de divisibilidad se las saben, otras no se las saben por nada, pero es igual importante sabérselas porque te ahorra mucho tiempo en los cálculos. Reglas de divisibilidad. Un número es divisible por... Ya, primero, ¿qué significa divisible? Divisible significa de que, por ejemplo, un número caiga justito en otro. Esa es la idea. Cuando un número es divisible, cuando tiene un divisor. O sea, el resto me da cero en la división. Entonces, un número es divisible por 2 si este número termina en cifra par. Ojo, termina en cifra par significa también que te puede terminar en 0. Por ejemplo, el 100 es divisible por 2 porque termina en 0. Entonces, acá cuando hablo de cifra par, hablo del conjunto 0, 2, 4, 6 y 8. Esta es como una de las reglas de divisibilidad más fáciles que hay, la regla de divisibilidad por 2. ¿Cuál es la otra que también es fácil? Aquellos números que son divisibles por 10. Fácil, porque uno lo que hace es que termina en 0. Si el número termina en 0, es divisible por, en este caso, por 10. Por ejemplo, el 400, el 1.000.000, el 1990 son divisibles por 10 porque su unidad termina en 0. Entonces, esta es fácil, esta también es fácil, la del 5 también es fácil, ¿cierto? Porque si el número termina en 5 o en 0, es divisible por 5 sí o sí. Ya, esas son, yo diría, como las tres más fáciles. Las que son como nivel intermedio, que no todos se la aprenden, pero que están de repente presentes ahí, son estas que te voy a recalcar en verde, que son la divisibilidad por 3, no todos se las saben, la del 6, y esas son como, y la del 9, son como la nivel intermedio. ¿Esas te las sabías o no? La del 3, por ejemplo, la del 6, la del 9, ¿no? Ya. Y eso pasa también porque estas reglas de divisibilidad, los profes no las pasamos, si es como... pero para la PAES es importante porque son como tips que te ayudan a mejorar la rapidez. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, imagínate tú de repente estás haciendo un ejercicio súper complejo en la PAES y tenés que simplificar, típico, simplificar una fracción. Simplificar una fracción, ¿qué significa? Que tú encuentres un divisor común, el más alto divisor común para el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces, imagínate que, por ejemplo, tenés, no sé, el 2, el 3, eh, por ejemplo, el 234. Uno dice, chuta, a ver, ese número será divisible por 3. Entonces, si tú sumas los dígitos, podías asegurar de inmediato que es divisible por 3. Porque al sumar los dígitos, ¿cierto? Al sumar los dígitos, 2 más 4 más 3, los sumé en orden distinto, pero da lo mismo, me da 9. Y podemos decir que como el 9 es múltiplo de 3, el número 234 es divisible por 3. Incluso si yo hago la división, 234 dividido 3, esto me va a dar el 3 en el 23, cabe 7 veces, ¿cierto? Me da 21, sobran 2, bajo el 4, y 3 por cuánto me da 24, por 8, y me da resto 0. O sea que podríamos decir que el 234 tiene como divisor al 3 y el cociente 78. ¿Cachai? Entonces, estas reglas de divisibilidad te ayudan mucho, ¿ya? Y, y cuando, por ejemplo, también un número es divisible por 2, por 6, perdón, cuando cumple con que sea divisible por 2 y por 3 a la vez. Por 2 y por 3 a la vez. O sea, por ejemplo, este número que está acá, el 234, yo te puedo asegurar también de que es divisible por 6. Porque aparte de ser divisible por 3, como recién lo comprobamos, porque al dividirlo por 3, ¿cierto? Me da justito, o al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3, también es par, porque para que sea divisible de 2 tiene que ser par. Entonces mira, el 234, si lo divido en 6, te aseguro que me va a dar justito.
El 6 en el 23 cabe cuánto? 3 veces, ¿no? 18 y sobran 5, ¿no? Y después bajo el 4 y el 6 por cuánto me da 54. 6 por 9. Y estamos listos. ¿Cachai? Entonces eso me ayuda a mejorar para decidir si en un ejercicio hacer la división por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y la divisibilidad por 9 es si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Es múltiplo de 9. Entonces, mira, no es, de verdad que este número lo inventé en el momento, pero me sirve para todo. El 234 también es divisible por 9. ¿Por qué? Porque si yo sumo sus dígitos que está arriba, me da un múltiplo de 9, porque me dio 9. Y el 9 es el primer múltiplo de 9. Comprobémoslo. Si lo divido en 9 esto, cabe 2 veces en el 23, 18, sobran nuevamente 5, 4, y 9 por cuánto me da 54, lo dijimos arriba, por 6. Y me da resto 0. ¿Sí? Perfecto. Ya, y las que son menos comunes, es la divisibilidad por 4, por 8, y la que yo creo que no tenía ni idea era la del 7. Incluso hay más, yo te podría alargar mucho más esta lista. Está la del 11, que también es muy bonita, muy interesante, pero con que te sepáis por lo menos las básicas, las que están marcadas en azul y en verde, y también este que voy a marcar en naranjito, la del 4, la del 8, esas son como las básicas, las que hay que saberse sí o sí, ojalá. Entonces, por ejemplo, un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Por ejemplo, el 164, yo te puedo asegurar que es múltiplo, es divisible por 4. Porque si yo considero las últimas dos cifras, que es el 64 es un múltiplo de 4. Porque 4 por 16 me da 64. Y caché que tú podés tener un número gigantesco. O sea, te pueden preguntar en la PAES, no sé, el 235.508. Ese número es divisible por 4. Ah, yo me sé la regla de divisibilidad. Entonces yo puedo decir que es divisible por 4 porque si yo considero las dos últimas cifras 0,8, el 8 es un múltiplo de 4. ¿Cachai? O la otra condición es que el número termina en dos ceros. O sea, por ejemplo, el más típico, el 4000, no sé, el 600 es divisible por 4, etcétera. ¿Cachai? Y por 8, si las tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. O sea, en mis tiempos, Felipe, estas cuestiones te la hacían como cálculo mental o como dictados, ¿cachai? Así como tenéis que aprendértela de memoria y después tenéis que casi recitarla en clase. Te hacían como exámenes. Eh, ya, entonces, mira, dejémoslo hasta ahí. Hemos visto harto contenido, igual hemos avanzado harto, pero si te fijas, acá esto sigue avanzando. O sea, por ejemplo, después aparece el tema de los números. Bueno, y la próxima clase vemos el tema de la regla de divisibilidad por 7 para enseñártela. Los números primo y compuesto, el teorema de la factorización prima. Después viene el famoso mínimo común múltiplo, que es importantísimo para el tema de las fracciones. El máximo común divisor, vamos a ver algunas aplicaciones, ya, ejemplo. Y esto que también que es muy importante, que está apareciendo ahora en la PAES, que son el tema de los patrones numéricos. El tema, por ejemplo, de preguntarte, mira, observa esa figura, cómo va creciendo esos puntitos con un triángulo, ¿cierto? Y te preguntan cuántos puntos, por ejemplo, habrá en la figura 100. Entonces, no vaya a empezar en la PAES a hacer todos los dibujos hasta llegar al 100, ¿cachai? Entonces, se puede hacer con una forma. Están los números pentagonales, o también que está muy interesante, por ejemplo, en qué número termina
un número gigantesco que es 8 elevado a 340. ¿En qué número termina? No me interesa el número completo porque el número completo es una cantidad inimaginable, o sea, es como más que la distancia de aquí al Sol, ¿cachai? Pero tú podés calcular, sí, el dígito de la unidad, ¿cachai? Podéis calcularlo y hay una técnica con ver el tema de las potencias. Todo eso te lo voy a enseñar. ¿Ya? Y después, para que vayáis mirando la guía, porque ojo, te subí, no sé si la habéis visto, pero te subí harto ejercicio. Harto ejercicio. Ya, harto ejercicio. Entonces, eh, tengo seleccionado, por ejemplo, ejemplos DEMRE, ¿cachai? Del año 2008, 2013, 2014, 2011, que son preguntas que te van apareciendo en los DEMRE, y vamos a ir resolviéndolas en conjunto ahí. Eh, bueno, y aparecen, bueno, después vienen los números racionales y todo eso. ¿Ya? Pero eso es lo que te pido ahora, que revises como la guía.